algo complementando la palabra del domingo pasado, porque el domingo pasado les dije que había que ablandar la tierra para que la semilla dé fruto, ¿se acuerdan? Y les decía, muchas veces nuestro corazón es duro, porque ese campo duro que no admite el ingreso de la semilla representa nuestro corazón. ¿Y la semilla qué era que representaba? ¿Qué? No han tomado la sopa. La palabra de Dios. Resistimos muchas veces las palabras de Dios porque interiormente no queremos hacer algunos cambios. Le ponemos objeciones a Dios y por ahí le decimos: ¿y yo en qué te he fallado, Señor? Estoy leyendo tu palabra que dice algo, pero esto no tiene que ver conmigo. ¿En qué te he robado? ¿En qué te he cansado? ¿Se acuerdan Malaquías? ¿En qué te he deshonrado? Y muchas veces el Señor trata de llevar adelante una obra en nuestro corazón y traernos vida, pero se encuentra con que nuestro corazón duro no acepta la palabra que tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la semilla? Ese es el propósito de la palabra: darnos vida. ¿Qué ocurre si la semilla queda en la superficie porque la tierra es dura? Bueno, dice, viene un pájaro y es el maligno y se lleva esa palabra. Y uno hace causa común con el maligno, que le dice: la verdad, no está hablando de vos la Biblia. Es Satanás el que dice: vos no le has robado a Dios, vos no lo has deshonrado a Dios, vos estás haciendo bien las cosas, así que esa palabra desechala, no tiene que ver con tu vida. Esa palabra, esa tierra representa corazones duros, incrédulos, que por orgullo resiste la palabra de Dios. ¿Con el propósito de qué? De no hacer cambios en la vida. Porque ¿qué procura la semilla? La semilla procura un proceso que es el progreso de la vida, ¿sí? Es una ley natural la que el Señor está enseñando para reflejar una ley espiritual. La palabra de Dios hace lo mismo que hace una semilla. ¿Qué hace una semilla? Bueno, todo un proceso, un progreso debajo de la superficie de la tierra, por cuestiones de la naturaleza que ya Dios estableció. La tierra le entrega los nutrientes, la lluvia, el sol, y en algún momento, ¿qué ocurre con la semilla? Se convierte en un árbol que da, ¿qué cosa? Fruto. Entonces, ¿qué quiere Dios hacer en nuestro corazón? Una transformación tal que su vida nos capacite para dar fruto. No estamos en la iglesia, en el reino de Dios, solamente para ser gente que calienta sillas. Me dijo un día un hermano que ha sido salvada, a la que Dios ha rescatado, que ese es un objetivo primario. Dios quiere salvar nuestra vida, pero después que Dios nos salvó, ¿qué? ¿No hay algo más? Ya mi nombre está escrito en el cielo, no hay nada más por qué vivir, ya tengo la salvación y ahora descanso. No. El Señor nos llama, dice, de las tinieblas a la luz, para anunciar a Cristo, para dar fruto a Dios, llevando en nuestros labios el evangelio de Cristo. Entonces, estamos para dar fruto. Fruto es, sí, otras almas que como nosotros se entregan al Señor y pasan de la oscuridad a la luz. Otras almas que por nuestra ministración del evangelio reciben convicción de pecado y se salvan del infierno. Pero quiero hablarles de un fruto primario, ¿sí? Porque la palabra de Dios no solo refiere frutos cuando hay almas que se entregan a Cristo. Hay en la palabra de Dios un resaltar un fruto principal, primario, digo yo, que tiene que ver con nuestro carácter, ¿sí? La semilla que entra al corazón procura dar frutos que resalten en actitudes, en pensamientos, en emociones que tienen que ver con nuestro carácter. Cuando la palabra de Dios hace su obra, nosotros somos transformados, y ese amargado, ese gruñón, ese envidioso, ese, qué sé yo, iracundo, que tenía una conducta peligrosa, se transforma en una persona útil a Dios. Ese es el fruto.
nuestro carácter. ¿Se va a acordar de eso? De ese fruto que es nuestro carácter transformado a la imagen de Cristo, derivan otros frutos. Porque cuando tenés el carácter de Jesús, puede dar mucho fruto en el reino de Dios. Entonces, ¿a qué apunta el Señor cuando siembra la semilla en nuestro corazón? A dar fruto en la transformación de nuestro carácter. ¿Se va entendiendo? En relación a esto, por ahí la palabra fruto aparece en singular. El fruto se refiere a la transformación de nuestra vida. Ya cuando encontramos frutos en el término bíblico en plural, frutos, está significando muchas obras que pueden significar salvación de otros, una obra de sabiduría, algo que salió bien. ¿Está bien? El encuentro es un fruto que produce frutos, y eso tiene que ver con obras, pero eso depende siempre de gente que ha sido transformada, que le dio cauce a la semilla de la palabra de Dios. Esa gente dio fruto para Dios y pudo dar frutos después de ese fruto primario, que es la transformación de su carácter. ¿A usted ya Dios le transformó su carácter? ¿Sí? ¿Ustedes ya cambiaron? Estamos en proceso. Gracias, mi hermano, me ayudó alguien por ahí. Y sí, algo hemos cambiado. Esta mañana recibimos un testimonio maravilloso que nos conmovió, querido, de una forma extraordinaria. Y a mí me estremeció. Un pibe que vive en Marquesado, para el lado de la villa Chacabuco, creo que el lote 53, se llama Rodrigo, chiquitito, flaquito así. Rodrigo perdió a sus padres siendo un adolescente, muy jovencito. Murieron sus dos padres. Le digo, ¿y acá a cargo de quién quedaste? Mis hermanos, éramos nosotros nada más. Y yo hacía lo que hace un niño que no tiene disciplina, que no tiene amor de contención de un padre. Andaba en la calle, dice. Y bueno, la vida de Rodrigo fue la calle, la droga, lo que enseña la cultura alrededor suyo, sus amigos. Y hoy Rodrigo es un evangelista como pocos. Si yo en algún momento pidiera que levanten la mano a quienes vinieron por Rodrigo a la iglesia, usted se va a sorprender. No sé si ahora, en la mañana o entre el sábado, juntamos la gente. Son un montón de chicos que han llegado por él. ¿Y qué es lo que ven esos chicos en Rodrigo? La transformación que también ellos necesitan. ¿Cuál es el fruto de la obra del Espíritu Santo, de la palabra de Dios? Es el cambio en el corazón de ese muchacho, que puede producir mucho más fruto por haber transformado su carácter. Otros chicos que se criaron como él en la calle saben lo que era el Rodrigo. Yo me acordaba de él porque me decía, yo estaba en la calle con todos los niños. Me acuerdo porque le han roto el parabrisas al Facundo de una pedrada en uno de los barrios, ¿no? Haciendo la célula. Y me acordaba que cuando nosotros íbamos a la villa Chacabuco, había niñitos así que podría haber estado Rodrigo ahí, chiquitos, sentados a la orilla del canal. Estaban todo el día en la calle sin ninguna disciplina. Y me reventaron un vidrio del auto también. Y digo, yo, ¿no habrá sido Rodrigo que me tiró una piedra? O alguno de ellos. Y dice, sí, nosotros nos sentábamos ahí a la orilla del canal. Yo me quise bajar y corría tan rápido el niño. Digo, ¿qué pasó con ese niño que podría ser igual que tantos que se han desarrollado en la calle? Un milagro. La palabra de Dios es un milagro de transformación cuando nosotros sabemos ablandar nuestro corazón, ¿sí? Darle todas las posibilidades, el riego, los nutrientes que esa palabra necesita, la atención que la palabra de Dios necesita. Uno tiene que meditarla, uno tiene que rendirse a ella, tiene que sincerarse con la palabra de Dios, y entonces la palabra da su fruto porque progresa en nuestro corazón. Le quiero invitar a buscar un texto en el Evangelio de Lucas. Perdón, sí, estoy bien. Evangelio de Lucas, creo que es capítulo 13. ¿Sí? Lucas 13. La verdad es que no lo anoté este pasaje porque no venía en mis planes, pero es idea de Dios comenzar de esta manera. Yo creo que Dios me está derivando la palabra, me está llevando en alguna dirección, y eso tiene que ver con ustedes, ¿sabe?
¿Con quién tiene que ver? Conmigo también. Así que aprovechemos que el Señor está en este momento hablando directo al corazón. Lucas 13, versículo 6 dice: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no lo halló. Pregunto, ¿ustedes pertenecen a la viña del Señor? ¿Ustedes son plantas de la viña del Señor? Nosotros somos, queridos, producto del amor de Dios y somos parte de la gran finca del campo del Señor. Somos parte de la viña del Señor, sarmientos de una gran parra. Somos plantío de Jehová, dice su palabra. ¿Para qué sirven las plantas? ¿Para qué sirve la viña del Señor? Lo mismo que cualquier otra viña, para dar fruto. Y en este caso está representando el Señor nuestra vida con una viña, con una planta, con un campo y con un propósito. Nuestra vida es como esta viña y en este caso en particular como una higuera. Usted es la higuera, ¿sabe? No sé si me expliqué bien. Usted es la higuera. Algunos no tienen muchas ramas como yo, pero lo importante va a ser que tenga fruto, ¿sabe? Porque ¿qué ocurrió con esta higuera? Dice, el Señor vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Entonces le dijo al viñador, al obrero de la viña: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. ¿Cuál es la higuera, me dijeron? Somos nosotros. He venido a buscar fruto en tu vida. He venido a buscar fruto 3 años en esta higuera y no lo hallo. Te encargo que la cortes. ¿Para qué inutiliza también la tierra? La queja del dueño de la viña. ¿Quién es el dueño de la viña? Es Dios, ¿cierto? Dios está diciéndole al viñador: no quiero que esté ocupando lugar. Está en la iglesia, le sirven la Santa Cena, le hacen material para la célula, lo consideran en todos los campamentos, en los encuentros, pero no estoy encontrando frutos en él y me parece que me está como queriendo estorbar. ¿Puede pasar eso con nuestra vida? A eso se está refiriendo esta parábola. Hermano que viene y ocupa su lugar, pero inutiliza la tierra. ¿Cuál es la idea del Señor? Dice: cortala. No quiero que se desperdicie el lugar acá. Entonces, respondiendo el viñador, ese trabajador de la viña, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Si no da fruto, tenés razón, hay que cortarla. Pero mire qué linda esa última palabra en mi versión: después. A mí me llena de esperanza esa palabra. Cortala, ¿cuándo? Después. Porque primero voy a intentar que produzca fruto. El Señor intenta que nuestra vida redunde en fruto, que cumpla sus propósitos, que se llene su casa por mi servicio, por mi ministración, que mi vida sea totalmente transformada y yo, de haber sido el amargado que fui, me convierta en una persona que da palabra, que da gusto oír. ¿Y cómo conseguimos esto? Mire, hay en esta figura una persona muy especial que intercede por nosotros. ¿Quién viene siendo el viñador que le dice al dueño de la finca: espérate, no la cortes, no lo saques de la iglesia, no lo tires al mundo, aún no lo hemos cortado para que se seque y sea condenado, dame una oportunidad, córtala después, espérate? ¿Quién es esa persona? Es Jesús. ¿Dónde está Jesús en este momento? ¿Quién sabe? Jesús está a la derecha del trono de Dios, haciendo una tarea semejante a la de este viñador, intercediendo por la higuera. Intercede Dios por nosotros. Ve nuestra vida que por ahí está perdida, sin propósito, viviendo como vive cualquiera. Y el Padre dice: ¿qué hago con este? Lo he llamado,
Le he dado las circunstancias y las oportunidades de que venga a mí y que reciba vida, y todavía sigue lejos en la suya con el corazón duro. ¿Qué hago con él? Lo voy a cortar. Ya fue. Y Jesús en el cielo le dice al Padre: no, papá, espérate, déjame que trabaje. Y dice en la figura de la higuera: voy a cavar alrededor de ella y la voy a abonar. Así que Jesús arbitra los medios para que nosotros recibamos las virtudes de la tierra, y nosotros, como una planta que necesita la vida sobrenatural del Espíritu Santo, estamos ahí enriquecidos de la gracia y de la misericordia de Dios, recibiendo esa vida, esa savia, esos minerales y todo lo que el Señor nos va a dar a través de la administración del Espíritu Santo, por la intercesión de Jesús. ¿Qué sería para usted el abono de nuestra vida? Dios quiere que demos fruto y dice: voy a abonar tu vida. ¿Cómo es que Dios abona nuestra vida? Bueno, le voy a decir que el abono es un símbolo de aflicciones. El abono no es un símbolo de algo hermoso, algo agradable. El abono es un símbolo de algo que huele mal, pero que trae vida. Algo que produce en nosotros un cambio, un poder sobrenatural. Trae el abono, siempre y cuando la planta lo reciba, porque puede la planta ser testaruda, ¿no? Y seguir en su dureza sin recibir esa vida. Pero cuando nosotros, queridos, por el quebranto de las aflicciones, le vamos dando a la palabra de Dios el lugar que le corresponde, nuestra vida se va llenando de un vigor que transforma nuestra alma. Así que quiero hablarles de las aflicciones porque es necesario que sepamos aprovecharlas. ¿Usted ha tenido alguna vez alguna aflicción grande? ¿La palabra la entiende? La aflicción es una pérdida importante que produce alguna tristeza en nuestra vida. Algo ocurrió, ¿sí? Algo se movió, o alrededor de nosotros o dentro de nosotros, que nuestra vida se cargó de tristeza. Un acto sorpresivo, un trauma. Ha vivido algo que le produjo aflicción. Piense, una tristeza grande que duró un tiempo y a lo mejor todavía lo está atravesando. Eso se llama aflicción. ¿Qué es la aflicción? El abono del Señor sobre nuestra vida, bendiciendo nuestra vida con su amor, con su misericordia, tratando con nosotros para que llevemos fruto. Porque el fruto es lo que hace la diferencia. El fruto de la palabra de Dios. La palabra de Dios en sí puede ser letra, si nosotros no la tomamos en el poder del Espíritu que esa palabra trae. Voy a buscar, queridos, acompáñenme, Juan capítulo 16. El Señor dice que nosotros vamos a sufrir aflicciones. ¿Y sabe qué dice? Que son necesarias. Señor, ¿por qué no cambias mi vida sin aflicciones? ¿Te parece tan necesario someterme al abono de esa podredumbre que vas a echar alrededor mío? ¿Sabe lo que es el abono, no? A veces es materia guano de caballo o de gallina, de murciélago, me han dicho. No sé de qué más puede ser, pero también suele ser material orgánico que se ha sometido a un proceso de putrefacción. No es nada agradable. Señor, si el abono que va a poner en mi vida me va a traer ese tiempo de desencanto, de estrechez, de tristeza, yo prefiero que me cambies de otra manera. ¿Y sabe qué dice el Señor? No, mijito. Desde Jesús hacia abajo, el trato del Padre siempre es la aflicción. Al momento de entregarnos esos nutrientes, mientras estemos en el mundo, vamos a tener de la misericordia de Dios de esta manera. Así, mire como dice Jesús, Juan 16, 33: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad,
Yo quiero pedirte que confíes en el momento en que Dios está afligiendo tu vida, tratando tu vida, haciéndote atravesar algún dolor profundo, intenso o extenso, largo. Confía, porque la mano de Dios no es otra cosa que amor sobre tu vida. En el mundo tendréis aflicción, y el mundo puede ser una herramienta de Dios, y el príncipe de este mundo en las manos de Dios produciendo aflicción puede ser una herramienta del amor de Dios. Pero confía, porque yo he vencido al mundo. Como a nosotros los predicadores, y no sé si a usted cuando habla con alguien no le atrae hablar sobre las promesas del Señor con las personas y decirle a las personas: mira, tus problemas van a solucionarse, ya llegó Dios a tu vida y se va a terminar cualquier aflicción. ¿Sí? No hay problema tan grande que Dios no te lo vaya a librar. Dios te va a librar de todo. Y cuando predicamos de esa manera estamos cerrados, queridos. Mire, el Señor dice: yo les voy a advertir todas las cosas para que cuando lleguen tengan paz. ¿De qué está hablando el capítulo 16 de Juan? De las persecuciones, de la hostilidad del mundo, de la resistencia a todo lo que tiene el nombre de Jesús, que nosotros vamos a vivir mientras estemos en la tierra. Nos van a traicionar, se van a burlar de nosotros. Mire, conversé con alguien que dije yo es un amigo de muchos años y está en un puesto de importancia, en un puesto de gobierno. Le voy a hablar para que no nos corten más la calle aquí, porque nosotros tenemos que tener la reunión de los sábados, y las bicicletas, las carreras de bicicleta hacen un lío bárbaro, no llegan los chicos. Y cuando le hablo me responde de una forma, se siente un espíritu áspero, como resaltando que nos hemos tomado el terreno de ahí al lado, que nos hemos apropiado de esto, solapadamente, porque es un político. Me hizo ver que estaba en la vereda contraria, y probablemente muy católico, pero lo mismo se mete delante del Señor, se cruza delante de Dios, porque a todo aquel que desea hacer la voluntad de Dios se le va a ofrecer el enemigo como oposición de cualquier manera, la que menos imaginamos. En el mundo habrán aflicciones. A todos aquellos que sirvan a Cristo, a los hijos de Dios, el mundo se le viene en contra. Está diciendo el capítulo 16: tendréis persecuciones, y así como a mí me han aborrecido, a ustedes los van a aborrecer. Y yo dije: no tengo amigos en el mundo. ¿Saben quién más no tuvo amigos en el mundo? Jesús. ¿Sabe quién maltrató a Jesús? El mundo. Este mundo resistió la obra del Señor. Salmos capítulo 2 dice: se amotinaron contra el ungido del Señor. Y el Señor está diciendo en el capítulo 16: esto va a ocurrir con ustedes, pero confíen, hay victoria al final. Mire qué lindo lo que dice el versículo 23. En aquel día no me vas a preguntar nada. De cierto te digo que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, se los dará. Está dando el Señor una palabra poderosa de esperanza, una promesa. Dios te escucha. ¡Ay, qué bueno debe haber sido escuchar en ese momento, recibir la promesa en medio de toda esta noticia, ¿no? De cómo el mundo nos va a tratar. Dice: de todas maneras el Padre te va a oír, y lo que pidas lo dará cuando estés creyendo. Ahora el versículo 27 dice: pues el Padre mismo los ama. ¿Habrá una declaración más poderosa? Dios te ama. Dios te ama, les dice Jesús. Te voy a hablar algunas cosas para que tengas paz. Dios te escucha, responde tus oraciones, porque el Padre te ama. Y después que te dice eso, te dice: pero mientras esté en el mundo tendrás aflicción. ¿Y qué tiene que ver el amor del Padre con las aflicciones de este mundo? Bueno, el amor del Padre es tal que no mira por el momento, por el tiempo presente. Mira en nosotros los tesoros eternos que nosotros debemos guardar. Y entonces, en el amor tan grande del Padre, a veces
se nos cruza con alguna disciplina dolorosa, con alguna aflicción que es necesaria, según su sabiduría y según sobre todo su amor, necesita a nosotros hacernos atravesar distintas tribulaciones. ¿Usted se da cuenta de lo que estoy diciendo? Mire, se lo voy a decir mejor. Un poquito antes, en el versículo 21, dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor. ¿Hay alguna mujer que ha dado a luz acá? ¿Y sus niños han sido algunos muy cabezones? ¿No? ¿Hay algunos cabezones aquí que le han traído un dolor a la madre? Hay algunos, me levantan la mano. Yo sé de niños que han gorditos, ¿no? Han nacido con 4 y hasta 5 kilos. Hoy, pobre madre. No se me asusten las embarazadas que andan por ahí. Pero es necesario que la mujer, cuando va a dar a luz, tenga dolor. Es el ejemplo que el Señor está usando sobre su trato en nuestra vida. ¿Por qué, Señor, tengo que tener aflicciones en este mundo? Mirá, es más o menos por lo mismo que la mujer que va a dar a luz. Ella tiene dolor porque ha llegado su hora. La hora del abono, del trato, de la aflicción de Dios sobre nuestra vida llega como en el mismo caso de la mujer embarazada. Dice: la mujer cuando está por dar a luz tiene dolor, ha llegado su hora, pero qué lindos son los peros en la palabra de Dios. Pero confiad, qué lindo ese pero. Mire este otro: pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Qué lindo ejemplo para explicarles esto. Cuando usted dice Santiago 1, verso 2, así dice. ¿Cómo dice la canción? Tengan por sumo gozo cuando sean atribulados, cuando sean tratados por Dios, cuando el Señor esté abonando tu vida con circunstancias duras o tristes. Tenelo por sumo gozo, de la misma forma que una mujer que va a entrar al quirófano o a la sala de parto, esa mujer, por mucho dolor que traiga encima, hay una fuerza en ella que no se puede explicar. Yo me recuerdo de alguno de los cabezones de mi hijo, no sé cuál fue, que duró mucho tiempo el dolor de parto, y la doctora decía: no dilata, vamos a tener que esperar. Y fueron muchas horas hasta que tragó incluso líquido, ¿cómo se llama? Miótico o algo así. Miótico. Y tuvieron que hacer cesárea a Nancy porque se demoraba. Y uno piensa, ¿qué hay en una mujer que se banca 12, 14, 24 horas haciendo fuerza? Y le dice empuje y vuelve a empujar. Con todo el dolor, no se debilita ni se quiebra, sino que sostiene la batalla y dice: hasta que no tenga a mi hijo en brazos, no me aflojo, no me entrego. Es igual por ahí algún dolor, qué sé yo, de alguna otra enfermedad. Puede ser muy doloroso, hasta un dolor de muela. Pero uno, ¿por qué va a luchar si le duele la muela? Un dolor de muela solamente te tumba. No hay ninguna expectativa, únicamente que te la saquen, ¿cierto? En fin, cuando uno tiene algún dolor que es intenso y se extiende en el tiempo, uno no le encuentra sentido. Dice: ¿por qué? ¿Hasta cuándo me irá a doler este hueso? Por Dios. Y ese ánimo comienza a desfallecer. Pero no es ese el dolor que vos tenés que sentir, querido. Si vos no le encontrás propósito al trato de Dios con la aflicción sobre tu vida, es probable que te entregues y te debilites por el dolor. Señor, esto está durando mucho ya y no sé para qué es. Sepa que es para dar fruto en su vida, porque cuando uno entiende, es como si estuviese embarazado de un gran tesoro que Dios está gestando, y entonces sostiene la fuerza, como la mujer. Dice: no, por algo ha venido este dolor a mi vida. Dios es bueno, el Padre todavía me ama, el Padre todavía me escucha. No hay por qué ceder. Sí, pero ¿cuándo irá a terminar de torturarte esa gente que te martiria? ¿Qué sé yo?
¿Cuánto durará la tribulación? ¿Y hasta cuándo vas a estar enfermo? ¿Qué sé yo? Tengo fuerza porque sé que hay un hijo por parir, un fruto que Dios está gestando en nuestra vida. Se está gestando en medio de la tribulación un fruto maravilloso en tu carácter. ¿Lo crees? Si lo dice la palabra de Dios. Mire, búsqueme el libro de Hebreos capítulo 12. Quiero que oremos hoy por quienes estén atravesando alguna tribulación, pero para que reciban luz, sabiduría y fuerza de Dios. Dice: téngalo por sumo gozo. Dice: llénese de poder porque viene algo maravilloso. Es la palabra de Dios y sus promesas que dicen: al final del túnel hay un espacio maravilloso que vas a conquistar. Vas a salir de esa estrechez. Ese tiempo de angustia se va a terminar. Esa oscuridad, ese desierto se va a terminar. Agarra ánimo, viene un fruto, viene un niño de allá. Le dije que vamos a leer Hebreos. Mire cómo lo dice el libro de Hebreos. A la palabra aflicción en este caso, sí, digamos que la ajusta con un término que nos va a traer mucha luz, y es la palabra disciplina. ¿Sabe qué veía en esos niños que hoy en día son jóvenes que andan en la droga, de la cual salió Rodrigo para ser transformado en un evangelista? Indisciplina. Porque cuando no hay padres que aman, los niños suelen ser indisciplinados. ¿Y cómo se ve el amor del padre sobre el hijo? El padre lo disciplina porque quiere dejarle a él una herencia, un carácter, una manera de manejarse en la vida que le ayude a triunfar. Si su hijo es indisciplinado y usted lo ama, no va a dormir hasta la hora que se le dé la gana, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Sus niños duermen mucho? El padre que ama a su hijo no lo deja dormir hasta que se le dé la gana. No lo deja comer lo que solamente le gusta. No lo deja ver en los jueguitos, ¿cómo se llama? Las apuestas, la ludo, no sé cuánto, que están con el celular todo el día. Un padre que ama a su hijo. Y les hablaba el otro día me pareció sobresaliente una entrevista que dio Cristiano Ronaldo. Mi hijo tiene 14 años, no tengo por qué darle un iPhone. ¿Qué plata debe tener, no? No quiero que mi hijo se achanche, se aplaste con un teléfono en su mano. Qué bueno, ese padre ama a su hijo. Y los padres que aman a los hijos, ¿qué hacen? Los disciplinan. ¿Qué te parece? ¿Dios te ama? ¿Quiere encontrar fruto en tu vida? Y si no te ha podado ya, y si vienen sobre tu vida secuencias y momentos duros, es porque Él te está amando para enderezar tu vida por medio de la disciplina de su trato, que es trato de amor, para que a la postre, como dice esa palabra, a la postre te termina haciendo el bien. Dice: el Señor los llevó por un desierto espantoso para hacerles el bien. ¿Para qué son los desiertos? Para hacerte el bien. ¿Me ayuda a decirle al que tiene más lado? Es para hacerte el bien. Hebreos capítulo 12. Yo les busco acá un versículo. Es versículo 10. Hebreos 12. Voy a leer desde el 7. Mire, dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Algunos padres son medios locos, ¿no? Se les sale la cadena por ahí con la disciplina, y a lo mejor corrigen con un poco de amor y con un poco de bronca. Los padres por ahí no la hacen del todo bien, pero la idea es: hijo, no haga más eso. Nos mandaba a bañarnos mi viejo después que nos daba con una linda varilla, y con mi hermano en la ducha nos contábamos cuántas ronchas teníamos, a ver quién ganaba, ¿no? Porque nos quedaba la lonja sobresalida de los azotes, y generalmente le ganaba yo a mi hermano,
¿Por qué ligaba más yo? Porque yo necesitaba más azote. Y mi viejo era medio loco, pero me quería. Mis padres nos amaban. Y los padres de antes tenían esto: hijo, vas a hacer lo que te estoy diciendo. Aunque yo le pifie, vos tenés que aprender obediencia. Tu carácter tiene que tener estos rasgos de respeto. Así que vas a hacer lo que yo te digo. Y si no lo hacía, volaba la chancleta. ¿O no? Sí. Volaba la chancleta. Si soporta la disciplina, Dios te trata como un hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si no te disciplinan con esa disciplina de la que todos hemos sido hechos participantes, entonces sos un bastardo, no un hijo. Sos un desconocido si Dios no te disciplina. Todavía no te ha adoptado Dios. Pero de los que están acá, ¿a quiénes Dios ya adoptó como hijo? Bueno, usted, si no es usted un bastardo, sino un hijo, sabe que va a tener disciplina de Dios. La idea de Dios es corregir nuestro carácter y que demos fruto, que su vida produzca en nosotros carácter. Por eso tiene que aprovechar usted las aflicciones del trato de Dios. Ya me van a decir quiénes están pasando por alguna aflicción, y vamos a orar para acompañar esta palabra. Mire, dice: por otra parte, tuvimos padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? ¿Qué idea tiene Dios? Que vivamos y no que muramos o seamos cortados como una higuera que no da fruto, o como un pámpano que no produce. Si el pámpano no produce, el labrador lo poda, y si la higuera no produce, el viñador la arranca. Y si tu vida no responde al trato de Dios, Dios tendrá que desecharte, porque esta misma palabra lo dijo el Señor Jesús. Y si no, córtala. No lo estoy diciendo yo, es el Padre que nos ama, que dice: el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Para qué quiere una planta que no produce fruto? Inutiliza la tierra. Ahora, qué bueno, dice: si aquellos padres nos disciplinaban para lo que a ellos les parecía, ahora mire, este Padre nos disciplina para lo que es provechoso. La disciplina del Señor es provechosa para que participemos de su santidad. Porque si vos sos rebelde, Dios te va a disciplinar, ¿eh? ¿O no? Porque te ama. ¿Sabe qué ocurre con los rebeldes? Tienen su parte con el príncipe de las tinieblas, que fue el primer rebelde. ¿Sabe qué pasa con los homicidas? ¿Sabe qué pasa con los fornicarios? ¿Sabe qué pasa con los suicidas? Los que están entregados a los placeres, los que resisten a Dios. Bueno, con todo el dolor del alma, dice el Señor, al infierno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no quiere eso. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que seamos salvos y además que llevemos fruto y que nuestra vida sea de provecho. Así que es necesaria la disciplina. ¿Para qué? Para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Si no consagramos nuestra vida al Señor, Él no va a trabajar, no va a moldear nuestro carácter como quiere, y no podremos encontrarnos con Él. Porque cuando hemos sido apartados y accedimos a su llamado, Dios trabaja en nuestra vida santificando nuestro carácter. Así que quiero decirle que la aflicción produce un carácter que nos acerca a Dios. Es provechosa la disciplina que estás viviendo. No sé, hace mucho tiempo que estoy pasando una gran malaria. ¿Qué tiene de provecho? Mirá, dice la palabra de Dios que tiene provecho. Vos tenés que saber encontrarle, como la mujer que va a dar a luz, encontrarle el gusto al parto. ¿Cuál es el gusto? Bueno, poner los ojos en el futuro, porque viene un niño
que voy a poder abrazar, que voy a poder amar. Toda mi vida está preparada para recibirlo. ¿Cómo no voy a tener fuerza para atravesar el dolor? De esa misma manera tenés que enfrentar las aflicciones de la vida. Dios está disciplinándote para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad, en la transformación de nuestro carácter. Mire qué extraordinario cómo termina. Dice: es verdad, ninguna disciplina parece ser causa de gozo. La verdad que los azotes que me daba mi viejo no me traían ninguna satisfacción, aunque nos reíamos con mi hermano en la ducha. Pero dice: ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero, otro pero maravilloso, pero después da fruto. Pero después da fruto en tu carácter, te llena de paz y te llena de justicia cuando has sido ejercitado por Dios. Vos tenés que colaborar con la disciplina de Dios, recibiendo ese tesoro de paz y justicia que Él está trabajando mientras estás en aflicción. Porque cuando uno está en aflicción, la soberbia, el orgullo, la altivez, un poquito que bajamos el copete, ¿no? Y qué bueno que cuando nosotros nos humillamos por el trato de Dios, sostengamos la humildad en nuestro carácter. Ese fruto permanezca en tu vida. Porque a veces uno ya está de pie, ya estoy sano, vuelvo a las mías. No, si te quebraste, si te humillaste, si buscaste esa paz y comenzaste a juzgar todo con más justicia, con más visión, con más sabiduría, guarda ese tesoro y no vuelvas a ser el de antes. ¿Está bien? Entonces, ¿qué fruto deja? Dice: fruto apacible de justicia. Está hablando de un carácter de una persona que tiene paz. Si Rodrigo fuera el mismo indio que fue, no podría haber traído tantos chicos a Cristo. Algo hay en su palabra. ¿Qué hay en su palabra? Gracia de Dios, que no tiene mucha letra, pero hay un fruto de amor maravilloso de alguien que reconoció que el amor de Dios sacó su vida de un pozo de desesperación y anda en esa paz, querido. ¿Y sabe qué hace? Le lleva a sus compañeros su testimonio y le dice: ¿sabes qué? Te traigo una palabra de Dios. Y abre puertas, porque Facundo anda con él ahora, y golpean puertas y los chicos le dicen: compadre, ¿qué anda haciendo? Te vengo a traer una palabra. ¿Sabe que esa palabra apacible de un chico que ha sido tratado de esta manera envuelve? Si tu palabra tiene esa gracia, si tu palabra tiene ese sabor, ese gusto a paz de un carácter que ha sido tratado en la aflicción, vas a llevar mucho fruto. Y yo quiero que la iglesia aprenda esto, que entran como mujer parturienta a las aflicciones que la vida le presenta, para que con fuerza obtenga ese fruto. Transfórmame, Señor, en esta cama de enfermedad y de dolor. Transfórmame. Ahí está Mario. Bienvenido, Mario. Mario es un siervo de Dios junto con Norma, su esposa. Justo habíamos accionado un ministerio maravilloso y nos estaban siendo muy útil en la obra cuando le cayó una ACV. Y Mario ha estado mucho tiempo sin levantarse. O sea, hace rato que no lo veíamos. Acá está Mario. ¿Estará Dios trabajando en la vida de este ministro para que lleve más fruto? ¿Será? Está haciendo en el carácter de él y de su esposa. ¿Sabe qué está haciendo el Señor? Paciencia, paz, templanza, para que este ministro lleve más y más riqueza a cada una de sus visitas. Y yo profetizo hoy en el nombre de Jesús que continuará el ministerio de las visitas de hermanos de este matrimonio y se extenderá de forma maravillosa. Habrán puertas que se abrirán automáticamente y mucha gente va a decir: ¿por qué no me manda ese matrimonio que me hace tanto bien? Porque hay algo que Dios está haciendo, un tesoro maravilloso en su corazón, en su alma y en su hablar. Sus palabras serán sazonadas, palabras de gracia que traen al oyente una delicia para escuchar, de sabiduría.
y de poder en sus testimonios y en la gracia que Dios va a poner por la palabra de Dios en sus labios, habrá más fruto que antes. Amén. Van a llevar más fruto que antes. Bendito sea Dios. Último, queridos, Romanos capítulo 5. Hoy no terminó nunca, pastor, hace la misma. Pero este pasaje lo necesito, se lo debo dejar. ¿Sabe que el primer fruto de la aflicción es la paciencia? Dios trabaja nuestra impaciencia y nuestra ansiedad muchas veces con aflicciones. Tenés que tener paciencia. Dígale al que tiene más cerca, tenés que tener paciencia. La aflicción es para que tengas paciencia. ¿Sabes por qué? Porque sin paciencia ninguna obra se puede terminar. No sé en qué trabajan ustedes. Hay varios aquí que hacen comida. ¿Necesitan paciencia para hacer comida? Rodrigo trabaja con celulares. A veces lo he visto que desarma celulares. ¿Necesita paciencia? Trabaja con el celular, es como un relojero él. ¿Necesitará un relojero o un técnico de celulares algo de paciencia? Yo digo que sí. Mire que dice Romanos capítulo 5. Romanos 5 versículo 3 dice: nos gloriamos en nuestras tribulaciones. ¿Usted se gloria cuando viene este dolorcito de aflicción? ¿Sabe lo que es gloriarse? Pablo se gloriaba, dice, en sus tribulaciones. Cuando estaba preso cantaba Pablo. Algunos de los héroes de la fe, dice, entregaron sus vidas para recibir una gran recompensa y lo hacían con gozo. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, con la paciencia puede venir la prueba. Y después de la prueba viene por la fe también la esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Querido, vale la pena someterse al trato de Dios y a diversas pruebas. En Santiago dice: pero tenga la paciencia su obra completa. Porque la paciencia es un fruto que nos va a ser útil para llevar fruto, para la obra que el Señor nos va a encargar. La paz que va a caer a tu alma para sellar tu carácter es necesaria a la hora de ministrar gente. Cuando vayas a orar por un enfermo, no puedes estar muerto de miedo, tenés que llevarle paz. Cuando vas a liberar a un endemoniado, tenés que venir en toda esa justicia de parte de Dios y en toda autoridad, lleno de paz, hacerle saber a ese demonio que se acabó su tiempo. Está en tu carácter el fruto. Y luego el fruto se ve en otras vidas bendecidas por ese carácter transformado. ¿Se entiende la palabra? Quiero saber si hay entre nosotros ahora alguien que está atravesando alguna aflicción fuerte: enfermedad, desempleo, batallas familiares. Por ahí me dijeron que había una persona que estaba queriendo morir esta mañana. Y como estaba su mamá, le dije a ella que se ponga de pie también. Si entienden que hay alguien en una aflicción grande, alguien cercano, o ustedes mismos, pónganse de pie como ya han hecho esos chicos, que ya saben de qué se trata. Vamos a orar. Señor, queremos ponernos en tus manos de amor, como la del Padre que disciplina a su Hijo. Nos entregamos al trato que viene sobre este tiempo presente o el que venga, en el presente o en el futuro, porque bien claro está que ni lo presente ni lo porvenir nos separará del amor de Dios. Pero Señor, de todas formas nos rendimos como barro, hermanos del alfarero. Nos rendimos a tu disciplina. Haz tu obra en nuestro corazón. Necesitamos ser como Jesús.
Yo quiero a la altura de Cristo en mi vida. Trabaja en mí, Padre, con toda libertad. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Dame, Señor, las fuerzas de esa mujer de parto, la visión de esa mujer que espera un niño, porque en sus ojos hay una criatura, aunque todavía no puede ver, y que en nuestro corazón y en nuestra alma haya un tesoro de transformación. Podemos ver nuestra vida semejante a la de Jesús. Danos la fuerza para llegar al final del túnel. Vamos, querido, avance, 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 no se detenga, camine en medio de la aflicción, porque hay un final victorioso. Hay un tesoro que tomar. Es promesa de Dios, es para tu provecho, es para que lleves fruto. Dios te ha puesto para dar fruto, y el fruto de un carácter transformado bendice a este mundo. A este mundo oscuro le hace falta gente como Jesús caminando en él. Deja que Dios haga su obra. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora te pido, Padre, que bendigas a los que están atravesando aflicciones. Líbralos. Mira, Padre, que el príncipe de este mundo se deleita trayendo tragedia, trayendo angustia y tristeza a nuestras vidas. Señor, hazte cargo de Satanás. Satanás, en el nombre de Jesús, fuera de la iglesia. Suelta la vida de mis hermanos y se acabó tu tiempo. Hoy proclamamos bendición. Abrimos nuestra alma a la palabra de Dios y la recibimos con gozo. Sana las vidas que están ahora atribuladas, Señor. Los que han sido azotados con tristeza, con pruebas, con angustia. Dales energía, dale fuerza, dales ánimo, ánimo, ánimo hasta el final. Que su ánimo no decaiga y pueda correr la carrera hasta el final, hasta ver la medalla en su pecho y la corona sobre su cabeza. Camina, camina, camina y corre, mi hermano. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar por alguien que pueda estar enfermo con alguna mala noticia, que tenga una necesidad de sanidad. ¿Sí? Por favor, si hay alguien con necesidad de salud, venga que vamos a orar por usted ahora. Este es un buen momento.